compañeros, espero que cada uno de ustedes se encuentren muy bien. Me encuentro con Samantha Guzmán y mi persona Dayana Delgado haciendo una entrevista al licenciado Darwin Campoverde, que nos va a ayudar respondiendo a 6 preguntas. Y Samantha va a empezar con esta entrevista. Ya. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profe Marcela. Buenas tardes y bienvenido, licenciado Darwin Campoverde, recién egresado de la UNAE. Esta entrevista va a tratarse puntos en cuanto a los diversos contextos que existen en el aula. Decidimos hacer una entrevista a un docente, estudiante recién graduado, porque tiene conocimientos frescos, digámoslo de esta manera. Vamos a hablar aquí temas sobre la diversidad cultural, la diversidad étnico-racial, la diversidad de género, la diversidad lingüística. Entonces, estas preguntas vamos a llevarla a cabo en un orden. Voy primero yo y luego mi compañera. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. Listo. Entonces, licenciado Darwin, ¿cómo usted ayudaría a un grupo de estudiantes migrantes que llega con un nivel académico muy por debajo del que se encuentran los estudiantes de su aula? Ya. Bueno, primero que se debe tomar en cuenta que parte de la inclusión no es que el estudiante tenga que adaptarse a la unidad educativa, sino más bien es la unidad educativa la que tiene que adaptarse al estudiante. En esto hago referencia a que la unidad educativa está en la obligación de brindarle las facilidades, las oportunidades de acoplamiento para que este estudiante pueda sentirse cómodo en una unidad educativa en la cual está ingresando. Segundo, se debe conocer el nivel comunicativo que este tiene. Quieras o no, sí se debe de hacer un examen en este caso, puede ser su lengua materna, cuáles son las potencialidades que este tiene, el nivel afectivo, el nivel social, incluso en ocasiones sí se debe conocer parte del nivel económico de esta persona, porque como te digo, es la institución la que debe adaptarse a este. También hay que hablar con los padres de familia para poder buscar fortalecer los lazos de comunicación, los lazos que permitan apoyar y brindarle las oportunidades que este estudiante debe tener, para así eventualmente poderle brindar la atención que este merece. ¿Qué técnicas y estrategias se pueden utilizar para adaptar la enseñanza a los estudiantes con necesidades especiales? Ok, en un primer momento existen muchas estrategias, metodologías, técnicas de enseñanza que se pueden utilizar para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. Pero lo primero que se debe hacer es conocer cuáles son las necesidades educativas que este presenta. No puedo hablar de una estrategia si no conozco cuáles son las que tienen que potencializarse, por hablarlo así. En este caso te voy a hablar desde mi rama, en este caso soy licenciado en educación especial. Yo no puedo de cierta manera utilizar la misma estrategia en un estudiante con trastorno del espectro autista, con un estudiante con síndrome de Down o parálisis cerebral, porque de cierta manera para eso somos docentes y tenemos que buscar e indagar cuáles son las estrategias que puedan fortalecer cada una de las dificultades que estos presentan. Te puedo hablar, por ejemplo, dentro de lo que es la educación especial, lo que se busca comúnmente es el aprendizaje cooperativo, por eso existen metodologías como el aprendizaje colaborativo, aprendizaje cooperativo, el ABP, que es el aprendizaje basado en proyectos, o el aprendizaje basado en problemas, pero en un momento lo que se debe primero hacer es conocer cuáles son las necesidades educativas que este tiene y eventualmente ir construyendo un plan de estudios que pueda favorecer al aprendizaje y fortalecer estas necesidades educativas que el estudiante presenta. Muchas gracias por su respuesta, Darwin. Concuerdo con usted que el docente es aquí, como está a la cabeza, pues es el docente y la escuela quienes son los que deben adaptarse a las necesidades que presenten nuestros estudiantes. Hablando de la diversidad de género, quiero preguntarle a usted como docente,
¿cómo podría transformar, cambiar y modificar ese trato diferencial que se dispensa a los alumnos de ambos sexos? Estoy hablando del sexo masculino y femenino en las aulas educativas, porque como sabemos, antiguamente y hoy en día también se sigue manteniendo en educación infantil y hasta en la universidad, los profesores siempre llegan a tener llegan a prestar una atención más preferencial a los hombres que a las mujeres. En las escuelas aún más, porque hay maestros y maestras que realizan críticas, correcciones, alabanzas a los hombres que a las mujeres. Les animan, en cuestión de deportes también, les animan más a los hombres a los deportes fuertes, donde necesiten más fuerza, y a las niñas siempre se les está animando a cuestiones de debilidad, de sensibilidad, o a deportes en el básquet o en cosas así muy fáciles, porque como siempre se ha venido diciendo, la mujer es un poco más dócil y es una idea equivocada, claro. Entonces, ¿cómo usted transformaría estos tratos diferenciales que se viene dando en la educación? Ok, para ponerte claro ejemplo más que te puedo apreciar y que he podido apreciar durante todo este tiempo en cuanto a la diferencia que existe, como tú lo mencionaste, está de que el hombre juega fútbol, la mujer juega básquet, porque el hombre es un deporte, el fútbol es un deporte de contacto donde los hombres son más bruscos y las mujeres juegan básquet porque tal vez es un deporte más delicado, lo cual para nada, si tú juegas básquet también existen muchos roces, pero lo que se debe tomar en cuenta es que ha existido un constructo tanto social e histórico que ha hecho que el hombre tenga que hacer cosas un poco más fuertes y las mujeres un poco más débiles. Pero aquí ya, como te digo, existe un problema que ya tiene que ver con la incidencia histórica y que socialmente seguimos mal. Para no meterme de lleno, no, pero básicamente lo que se debe hacer es conocer el contexto familiar de cada estudiante, porque en sí nosotros podemos decir y apoyar en que no existe, es que tal vez existen diferencias, la diversidad es en general, pero no podemos pretender apoyar y enseñar a los estudiantes si no conocemos cuál es el nivel de incidencia de los padres de familia en ellos. Para ello existe que se tiene que tomar en cuenta desde las edades tempranas cómo podemos apoyar esto. Como te digo, para ser claro, tal vez nosotros como docentes podemos decir no existen deportes para hombres ni existen deportes para mujeres. Son solo eso, deportes. Y depende de cada estudiante en lo que quiera hacer. Pero si llegan a la casa y les dicen eso a los papás, el papá le puede decir, no, mijo, tú tienes que jugar fútbol porque el fútbol es un deporte para hombres. Si juegas básquet, vas a ser, yo qué sé, mujercita en este caso. Entonces se tiene que conocer primero el contexto familiar de cada estudiante, hablar con ellos. Para eso existe el taller para padres de familia. Uno al principio de tal vez cuando empieza en una institución educativa, en una aula de clases, puede ya estar irse familiarizando básicamente cómo es el poder, el nivel de incidencia que tiene la familia en un estudiante. Con ellos es con quien se debe trabajar en un principio, para que así tú puedas encontrar maneras, estrategias de enseñarles a los estudiantes de que no existen cosas para mujeres ni cosas para hombres, que cualquier persona es libre de hacer, de cierta manera, cuando no afectes, obviamente, la libertad y respetes a otra persona, pues para todas las personas, tanto hombres como mujeres, pueden hacer exactamente lo mismo. Muchas gracias por su respuesta, Darwin. Bueno, yo concuerdo con usted. Creo que todos debemos formarnos y compartir juntos, ¿no? Para que así la educación sea para todos, porque no debe haber excepción por ninguna diversidad, y mucho menos por nuestro género. Pasando a otra pregunta. Nosotros hemos venido experimentando, en la mayoría de las instituciones educativas. Yo sé que usted asistió y tuvo sus prácticas preprofesionales. Entonces, donde se ha venido experimentando y observando que en esas instituciones se transmite cultura, ¿no? Y hay las lenguas dominantes, que son las lenguas maternas, como usted supo mencionar antes. Debemos trabajar los docentes, no hacerles a un lado porque hablan otra lengua
u otro dialecto, sino poner en marcha estrategias para que ellos no queden en desventaja y su rendimiento académico mucho menos, porque tenemos que hacer un refuerzo y trabajar siempre en conjunto, ¿no es cierto? Entonces, ¿podría usted mencionar una estrategia que usted aplicaría en el aula que contribuya en el aprendizaje de estudiantes que son procedentes de familias que hablan otros dialectos u otras lenguas? Porque como en nuestro país tenemos diversas culturas, entonces eso se va a presentar sí o sí en algún momento de nuestra vida. Ok, en un primer momento, como les mencioné, el docente está en la obligación de conocer al estudiante en un principio, conocer cuál es la lengua materna, conocer básicamente las habilidades, y las potencialidades y las debilidades que pueda tener este estudiante para así progresivamente ir buscando maneras, técnicas y estrategias que puedan facilitar el aprendizaje de estos. Por ejemplo, te puedo hablar de uno, la estrategia del modelado o la estrategia de entrenamiento para estudiantes, que es básicamente el apoyarse entre estudiantes a el cumplimiento de tareas, el cumplimiento, el aprendizaje de nuevas cosas. Como te digo, se tiene que saber cuál es el nivel comunicativo en caso de que este estudiante no, para hacerlo más directo, no posee dominio de nuestro lenguaje primario como lo es el español, pues entonces debe haber un seguimiento, primeramente, por parte de la unidad educativa, para que así el docente pueda saber qué hacer. En este caso, como les estaba mencionando, la estrategia del modelado o la estrategia del entrenamiento por estudiantes, lo que buscaría básicamente es que brindarle un tutor que sea un compañero de él, que éste le pueda apoyar en las tareas, le pueda apoyar en la unidad educativa, tanto ya hablamos socialmente, que se pueda comunicar con los demás, pero siempre sabiendo cuáles son las debilidades y las potencialidades que esté presente. Una de las críticas que se hace comúnmente dentro de la educación es que cuando se habla de un segundo lenguaje se habla de inglés, cuando creo que en las unidades educativas lo que se debería enseñar es el quichua, el shuar, y así los estudiantes no tengan que presentar estos problemas, estas dificultades. Sabemos de que Ecuador es muy rico en cultura, es muy rico en diversidad, y por ejemplo, si viene un estudiante, para ser muy directos, viene un estudiante de la Amazonía acá a una unidad educativa en la sierra o en la costa, va a tener muchas dificultades, porque como país no hemos tenido como que, no hemos planificado o no hemos cambiado tal vez el modelo curricular o las políticas que brinden que de verdad se tenga que aprender estos idiomas y que luego no tengan incidencias negativas en estos estudiantes. Y bueno, básicamente esta estrategia yo la utilizaría y obviamente el seguimiento lo haría yo, el seguimiento lo haría parte de la unidad educativa, se buscaría hablar con los padres de familia y ahí incluso en conjunto con toda la comunidad educativa, me refiero rector, estudiante, docente y padres de familia, buscar una mejor forma de que éste pueda aprender. Sí, ¿no es cierto? Entonces depende bastante del contexto en el que se encuentra desarrollando tanto el estudiante como el docente, y potenciar estos espacios donde se puede enriquecer y aprender uno a uno. Entonces todos aprendemos de todos al fin y al cabo, pero existe una desmotivación por parte de los estudiantes. Ya esta va mi siguiente pregunta. ¿Cómo uno puede mantener esa motivación dentro de los estudiantes que a lo mejor no cae en nuestra categorización o nuestras representaciones, para que aquellos estudiantes puedan perseverar en sus tareas y que puedan encontrar particularmente difícil o desafiantes en ella misma? Es decir, ¿cómo es que nosotros como docentes podemos estarles motivando, y en este contexto de virtualidad más que nada, a que no puedan o puedan perseverar en sus tareas y que puedan hacerlo más difícil y más fácil, perdón? ¿Sí? ¿Me hice entender? Sí. Bueno, básicamente la educación virtual ha hecho que nos cuestionemos mucho sobre los docentes que somos, los docentes que nos estamos preparando, porque si bien es cierto, la virtualidad golpeó mucho al sistema educativo. Yo te podría hablar de que el docente tiene que conocer las necesidades educativas de los estudiantes, las necesidades de aprendizaje, para ser más concretos.
para así buscar la motivación necesaria. Estas necesidades de aprendizaje básicamente es saber cuáles son sus intereses, cuáles son las cosas que le llaman la atención al estudiante, pero al manejar una diversidad es un poco complejo, porque tal vez todos los estudiantes sabemos aprenden a diferentes ritmos, a diferentes niveles poseen ritmos y niveles de aprendizaje de manera diferente. Entonces el docente tiene que conocer cuáles son estas necesidades de aprendizaje y buscar entre todas las estrategias que existen la motivación adecuada para esto, para trabajar en grupo, en conjunto, e incluso también dentro de la educación especial a veces se trabaja de manera personalizada, de manera individualizada. Se debe conocer casi todo acerca del grupo. Ahora que tú tocas el tema de lo virtual, en sí ya era un poco complejo hacerlo cuando estábamos en manera presencial, te lo digo directamente porque en las prácticas preprofesionales hemos visto estas dificultades de buscar realmente la motivación para los estudiantes, porque es un poco difícil. Tal vez tú puedas despertar la motivación en un día de clases, pero al siguiente día esta motivación se puede perder. Se busca es una variedad, se busca conocer qué es lo que va a primar en el aprendizaje del estudiante, con diferentes estrategias, con diferentes metodologías. Para serte muy sincero, he dado cuenta de que a los estudiantes los que más les gusta es que no estar en un aula de clase, les gusta salir, les gusta el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas. La idea de estar en un cuadrado de aula es un poco desesperante para ellos, y más ahora desde lo virtual, que están tras una pantalla y lo único que se han transformado son en especies de robots que copian información, hacen los deberes y mandan, pero al final como docentes no sabemos si están aprendiendo, si no lo están, y para eso se debe hacer un examen de conciencia tanto para el docente como para los estudiantes, para que exista un compromiso como tal y buscar las estrategias y las mejores formas de que estos puedan aprender y que la motivación exista y no se pierda. Y como última pregunta, con todo lo que hemos hablado y tocado en cuanto a las estrategias, a la motivación y al conocer a nuestros estudiantes en el aula de clases, en tu opinión, ¿cómo se debe cambiar la educación para adaptarse a la diversidad de cada niño? Ya, primeramente, el cambio se está haciendo paulatinamente. Si vemos hace un siglo, la manera de enseñanza ha sido diferente. Pasamos de un modelo de enseñanza heteroestructurante, luego fuimos a un autoestructurante, ahora es un interestructurante. Es decir, se ha ido cambiando, se ha ido buscando las maneras de que los estudiantes puedan ir aprendiendo. Esto a la final está en un cambio, está en una transición en la cual tanto Samantha y Dayana, ustedes van a ser las futuras profes, futuras colegas, entonces es para ello de lo que tenemos que estarnos preparando. Lo que siempre pensaba cuando estudié en la UNAM es que existe una gran diferencia entre ser un docente y ser un profesor. Un docente es aquel que llega con su planificación, te imparte clases, si aprendiste bien, y si no, ni modo, yo hice mi trabajo y nos vemos en los exámenes, y si pasas, pasa. Y mientras que un verdadero profesor es aquel que va a buscar la manera, va a buscar las estrategias, va a buscar las metodologías que puedan servir para que el estudiante en particular pueda aprender en conjunto. Se debe buscar que los estudiantes aprendan en conjunto, si bien es cierto en algunas ocasiones es un poco más individualizado. Te hablo un poco más desde mi rama, porque obviamente, como digo, al trabajar con estudiantes con trastorno del espectro autista, con parálisis cerebral, con síndrome de Down, tal vez el trabajo es un poco más personalizado. Pero esto no quiere decir que dentro de una aula, la cual, entre comillas, te puedo decir, normal, no se tenga que hacer. Se puede hacer tal vez el trabajo individualizado, se puede hacer el trabajo personalizado, el aprendizaje en conjunto. Se debe tomar en cuenta, como te digo, cada estudiante aprende de una diferente manera, un diferente ritmo, un diferente nivel, y es ahí donde el docente tiene que demostrar sus habilidades. Parte del modelo pedagógico de la UNAE es buscar y formar docentes investigadores capaces de resolver las necesidades de aprendizaje de cada estudiante, y es ahí en donde nosotros tenemos el reto de transformar a la educación y buscar la manera de que
los estudiantes realmente aprendan, porque si bien es cierto, lo digo de una manera graciosa, nosotros nos encargamos de criticar y criticar a veces al sistema educativo, a los docentes, pero para allá vamos nosotros también. Entonces, quieras o no, cuando nos enfrentemos a esa realidad va a ser un poco duro y va a ser un poco difícil. Entonces, esperemos que podamos contar con los medios, con las estrategias, con las formas de aprendizaje, y recordemos que la diversidad es lo más rico del mundo, porque tú eres diferente, yo soy diferente, todo el mundo es diferente, cada persona es rica en diversidad. Entonces es ahí en donde es eso lo que nos hace únicos a la vez. Entonces debemos encontrar las formas de que los aprendizajes sean los mejores para los estudiantes. Está en nosotros, así que nada más, chicas. Muchas gracias, Darwin. Bueno, yo concuerdo, ¿no?, que la diversidad cultural que existan entre nuestros estudiantes y entre las personas que están a nuestro alrededor en toda la comunidad educativa no debe ser algo simplificado, porque cada una de ellas, perdón, tiene su propia identidad, sus propias costumbres, sus propios saberes, sus propias lenguas, su propio género y las propias creencias que son un beneficio para nosotros. Tal vez no queramos abrir los ojos y darnos cuenta, pero sí, son un beneficio, son un fuerte que nos van a apoyar en lo que nosotros necesitemos. Por eso yo pienso y concuerdo con usted, Darwin, que el rol del docente y de nosotros como futuros docentes es tomar conciencia, ¿no?, de esta realidad para no caer en ideas tal vez incorrectas, y que hagamos que los estudiantes se concienticen en sí, porque tal vez esa idea de superioridad y la discriminación son construcciones que nos han venido marcando la sociedad, porque nos hemos criado, nosotros, esta generación, nos hemos creado con una sociedad que marca, que estereotipa y así. Entonces es bueno que nosotros tomemos conciencia sobre ello para así poder inculcar a nuestros estudiantes mediante buenos ejemplos, obrar al respecto, ¿no?, donde no se juzgue ni se daña a los demás por su identidad, donde no se daña a los demás por sus diferencias, por sus culturas y por sus creencias. Por lo tanto, creo que es así, y es ahí donde la escuela debe adaptarse al alumno, como dijo Darwin. Debemos adaptarnos al alumno y no ellos a la escuela, aceptando sus diferencias y construyendo a partir de ella una fuente de riqueza, ¿no es cierto?, de conocimiento y de recurso que mejore y apoye el proceso de de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces esperemos que una vez que ya nos graduemos y estemos en el lugar de Darwin, pues todo lo que decimos ahora se haga. Y muchas gracias por esta entrevista. Hemos aprendido mucho y hemos escuchado experiencias de Darwin que nos van a servir. Agradecerte, Darwin, mil gracias por el espacio que tú nos has brindado, por compartir tus experiencias, por ser tan sincero, porque tenemos como esa idea de que un aula de clase va a ser todo chévere, va a ser como que lo podemos hacer como tal, pero llegamos a la realidad y no es así. Realmente tenemos personas, niños, mundos diferentes al de nosotros, y queremos y no querer encasillar es muy complejo, pero estamos aquí para algo y queremos realizarlo para algo como tal. Entonces, no, yo estoy sumamente contenta por tus opiniones y por ser tan sincero como tal. Nada. Muchas gracias. Pues nada, a ustedes, chicos.